Hola, bienvenidos al primer video de Git para todos. Hoy hablaremos sobre qué es Git. Entonces, según la definición muy elaborada que nos arroja el sitio web de la documentación de Git, nos dice que Git es un sistema de control de versiones distribuido de código abierto para manejar proyectos de cualquier tamaño con gran velocidad y eficiencia. Pero esta definición a mí me enreda un poco, me parece, sí, bastante complicada. Entonces vamos a extraer dos elementos principales de ella para entender lo que es Git. Entonces vamos a entender qué es un sistema de control de versiones y qué es distribuido. Entonces primero, un sistema de control de versiones es básicamente eso que creo que todos alguna vez llegamos a hacer en el colegio para darle seguimiento a los cambios que íbamos haciendo en los trabajos que nos ponían. Entonces creábamos como varias copias del archivo y entonces como que marcábamos cuáles eran las entregas, cuáles eran los avances, cuáles eran las entregas finales, y al final teníamos una carpeta que lucía algo así. Entonces más o menos eso es el control de versiones. Pero hacer esto de forma manual es muy difícil, y más cuando estamos hablando de proyectos de software que pues son grandes, con muchos archivos, que son complicados. Entonces los sistemas de control de versiones llegan a salvarnos la vida, y son entonces herramientas que nos ayudan a darle seguimiento a los cambios que le hacemos a nuestro código. ¿Y por qué es bueno darle seguimiento a estos cambios? Primero, podemos recuperar archivos en caso de que los lleguemos a perder, en caso de que sin querer borremos la carpeta, de que se nos dañe el computador, de que dañemos algo. Lo segundo, nos ayuda al trabajo colaborativo cuando es un proyecto en equipo. Lo tercero, y eso es lo que más me encanta, este es creo que mi beneficio favorito, es que nos ayuda a entender fallas y a solucionarlas de forma mucho más eficiente, simplemente devolviéndonos al punto del código en el cual empezó a fallar. Y por si eso no fuera suficiente, nos permite tener como una copia o un backup de nuestro proyecto. Y ahora sí podemos ir al segundo concepto, que nos dice que no solo es un control de versiones, sino que es distribuido. Entonces, ¿qué quiere decir que sea distribuido? Esto lo que nos dice es que exactamente el mismo código que tenemos en nuestro computador puede estar replicado en muchísimos computadores más, y también puede estar en un servidor. Y esto porque es chévere, porque si hay alguna falla en alguno de los computadores o incluso en algún servidor, pues se puede restaurar esa copia con la copia de alguno de los computadores o con la copia del servidor. En particular, eso a mí como que me impresiona un poco, porque yo aprendí a programar en la época con la que ya todos utilizamos Git. Entonces creía que esa era como la única forma de hacerlo, la forma estándar de hacerlo. Pero resulta que antes existían otros tipos de control de versiones: el local y el centralizado. De hecho, estos todavía existen, pero pues en realidad el que ya utiliza la gran mayoría de desarrolladores es el distribuido. Entonces, en el control de versiones local, todo el repositorio está en nuestro computador. Entonces, ¿qué sucede? Si algo le pasa al computador, si se nos perdió, si se nos borró la información, ya, la perdimos para siempre. O si estamos trabajando en el computador del trabajo y necesitamos llegar a hacer algo desde el computador de la casa, pues no lo podemos hacer porque el repo está en el otro computador. Y el otro era el sistema de control de versiones centralizado. Entonces con ese teníamos un servidor en el cual estaban las versiones y la podríamos descargar a muchos computadores, pero si llega a haber alguna falla en el servidor, se va a perder ese versionamiento. Entonces lo que sucedió con el sistema de control de versiones distribuido es que solucionó como estas dos problemas o falencias que estos otros dos métodos anteriores presentaban. Ahora, para finalizar este primer video, vamos a hablar un poco sobre la historia de Git, de dónde salió Git.
Entonces resulta que en el 2002 el kernel de Linux empieza a utilizar un sistema de control de versiones distribuido que se llamaba BitKeeper. Por si de pronto no saben, Linux, el kernel de Linux es el proyecto de open source más grande que existe, o sea, es gigante de verdad. Pero en 2005 se rompió entonces la relación que había entre los desarrolladores del kernel de Linux y de BitKeeper. Entonces la comunidad dijo, como no, o sea, necesitamos crear entonces nuestro propio sistema. Entonces cogieron como todas las lecciones que habían aprendido con BitKeeper y desarrollaron su propio sistema de control de versiones distribuido. Y ahí fue cuando nació Git, o sea, súper eficientes. En el mismo año sacaron Git y desde eso lo tenemos. Y en este momento es el que la gran mayoría de desarrolladores utilizamos. Con esto finalizamos este primer video. Nos vemos en el próximo para hablar de las diferencias entre Git y GitHub. Chao.